Y no, no es simplemente un método de enseñanza más, es toda una filosofía, una que nació de una necesidad urgente de cambio social. Y para meternos de lleno en esto, hay que empezar con una pregunta que lo cambia todo. A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Para qué sirve realmente la educación? ¿Es una herramienta para, digamos, mantener las cosas como están, para controlar? ¿O es en realidad un motor para liberar el potencial de las personas, para transformar la sociedad? Esta tensión, esta dualidad es justo el punto de partida para entender de qué va la educación popular. Ok, para entender por qué surge algo tan radical, tenemos que viajar un poco al pasado, a un tiempo en el que la educación en América Latina, pues simplemente no era para todos. Es que los sistemas educativos no aparecen de la nada, ¿verdad? Estaban totalmente conectados con las estructuras económicas y políticas de la época. ¿Y qué pasaba? Que estas estructuras beneficiaban a unos poquitos a costa de la mayoría. Así que la educación, lejos de ser esa gran herramienta para igualar las cosas, muchas veces terminaba siendo lo contrario, reforzando la desigualdad. Y ojo, no estamos hablando de un grupito pequeño. Esta exclusión era masiva. Pensemos en la gente que no sabía leer ni escribir, en las poblaciones rurales, en los obreros, en quienes vivían en la pobreza. Eran muchísimos y se quedaron completamente fuera de ese supuesto progreso. Claro, se intentó hacer algo. La respuesta obvia pareció ser la escuela pública. Pero no fue suficiente, ni de cerca. Simplemente no llegaba a todos, sobre todo en las zonas rurales. ¿Y qué pasaba con los adultos que ya habían sido dejados atrás? Para ellos no había solución. El sistema, en esencia, estaba roto y necesitaba algo totalmente distinto, algo nuevo de verdad. Y es aquí donde entra en escena una figura clave, la que impulsó esa alternativa revolucionaria. Estamos hablando del educador brasileño Paulo Freire. La propia vida de Freire es un reflejo de lo que él quería cambiar. Imaginen, él empezó a trabajar con adultos que no sabían leer ni escribir en Brasil. Y ahí vio el poder inmenso que tenía la educación. Pero claro, sus ideas eran consideradas peligrosas para el sistema. Tan peligrosas que después del golpe militar del 64, lo metieron preso y lo exiliaron. Lo increíble es que fue justo desde el exilio que sus ideas explotaron y se esparcieron por todo el mundo. Y esta frase lo resume todo. Para Freire, la educación no podía ser para domesticar, para que la gente aceptara las cosas sin chistar. ¡No! Era todo lo contrario. Se trataba de despertar el pensamiento crítico. Su único propósito era la liberación. Bien, ya hablamos de la persona. Ahora hablemos de la idea. ¿Qué es entonces la educación popular? Bueno, en esencia es esto. Es un enfoque que busca que las personas analicen su propia realidad para poder transformarla. La meta final es crear sociedades más justas. Fíjense que no es solo aprender a leer o a sumar, ¿eh? Son dos pasos que van juntos. Primero, entiendo mi mundo de forma crítica y segundo, actúo para cambiarlo para mejor. Y lo que la hace tan distinta son sus características. Por ejemplo, aquí no hay un maestro arriba y un alumno abajo. La relación es horizontal. También se parte de la idea de que toda educación es política, tiene una intención y, algo súper importante, no es una receta de cocina que se aplica igual en todos lados. Al contrario, se adapta a la realidad de cada comunidad. Muy bien, todo esto suena genial en teoría, pero ¿cómo funciona en la práctica? ¿Cómo se aterriza esta idea? La clave es una palabra: diálogo. Aquí se deja atrás lo que Freire llamaba, de forma muy gráfica, la educación bancaria. ¿Saben a qué se refería? A esa idea de que el maestro llega y deposita el conocimiento en la cabeza de los estudiantes como si fueran cuentas de banco vacías. Pues no. Aquí el conocimiento se construye entre todos, hablando, intercambiando ideas. Y este diálogo no es una charla cualquiera, ¿eh? Sigue un método. Primero, el educador se mete de lleno en la comunidad para entender cómo viven, cómo hablan. Luego, de esas conversaciones, de esos debates, empiezan a surgir palabras clave, que Freire llamaba palabras generadoras. No son palabras al azar, son palabras con un peso enorme para la gente de esa comunidad. Por ejemplo, para un grupo de campesinos, la palabra tierra no es solo una palabra, lo es todo. Y a partir de ahí, de esa palabra, se empieza no solo a aprender a leer, sino a analizar toda su realidad. El cambio de roles es total, es un giro de 180 grados. Miren, en el modelo tradicional, el maestro es la autoridad. Aquí, el educador es un mediador, un facilitador. El estudiante deja de ser un objeto pasivo que solo recibe información para convertirse en un sujeto activo, alguien que crea conocimiento junto con los demás. Se pasa de imponer a dialogar. Y todo esto nos lleva al gran objetivo, a la meta final de todo este proceso, que, como se imaginarán, va mucho más allá de solo aprender a leer y escribir. El resultado final es el empoderamiento. Es un camino, un viaje que lleva a la gente de solo mirar su realidad, a analizarla con ojos críticos, a darse cuenta de que pueden hacer algo al respecto y, al final, a organizarse para cambiarla. Y en el fondo, de lo que se trata es de esto, de reconocer que la otra persona es un sujeto del saber, no es un objeto vacío que hay que llenar, es alguien que sabe, que piensa, que tiene una experiencia valiosísima y que puede aportar. Ese es el corazón humanista de toda esta filosofía. Y así llegamos a la pregunta final, al desafío que nos deja sobre la mesa la educación popular. Si aceptamos que el conocimiento es poder, entonces la pregunta clave no es quién recibe ese conocimiento, sino algo mucho más profundo. ¿Quién tiene el poder de crearlo? Ellos trabaja un poco la presentación de por qué una pedagogía del oprimido, pero se centra también en la relación puede mal empleadas las cosas, cómo puede terminar convirtiéndose el oprimido nuevamente, ¿no? O seguir reproduciendo la opresión. Y ese tema se hace mucho hincapié en ello, y por eso una pedagogía del oprimido y no una pedagogía, no una educación que termine reproduciendo la opresión. Luego, en el segundo capítulo, disecciona la diferencia entre la educación bancaria y una educación problematizadora. En el tercero, desarrolla la dialogicidad y el diálogo, la idea de diálogo, la importancia que tiene el diálogo como método, pero además a mí me pareció cuando lo revisaba que hay allí en el fondo también una especie de ontología del lenguaje, incluso del lenguaje popular, de cómo entender el lenguaje y el discurso de una manera mucho más compleja para poder hacer diálogo y para poder hacer educación problematizadora justamente. Y en el cuarto capítulo habla o caracteriza la antidialogicidad con una serie de momentos que ésta tiene y frente justo o cuáles son los momentos a los que se antepone
la dialogicidad. Queríamos desarrollar un poco más cada uno de estos momentos, de estas características, haciendo este breve esbozo. Entonces, bueno, le doy la palabra y le pregunto, bueno, ¿cómo se puede profundizar o cuáles son los detalles densos de cada uno de estos momentos, la importancia de este libro, además, que no es el único, por supuesto, en la vasta obra de Freire, pero es el más, digamos, el más conocido? La esperanza de mantener una especie de optimismo, que el pueblo sí tiene poder y capacidad de cambiar las cosas. Y la otra cosa que tú mencionaste en tu escrito es la historia, el conocimiento de la historia. Y Chávez hablaba a menudo de la historia y sobre todo la historia de la independencia y la hazaña de Bolívar. Me parece que Bolívar es súper importante en nuestro proceso, en parte porque muestra una realidad que no es meramente una realidad objetiva, sino una realidad es una Venezuela hecha por los venezolanos, ¿no? Entonces, Bolívar es tanto el sujeto como el objeto, o es lo que media entre el sujeto y el objeto. Entonces, eso me parece, no conozco tanto la realidad de Brasil, pero en este proceso que hemos vivido, me parece que hay elementos de la pedagogía de los oprimidos que no son los más obvios, porque en cierto sentido la práctica de Chávez era más, en cierto sentido, unilateral en su forma de hablar, pero en su esencia quizás coincide con la pedagogía de la opresión, la pedagogía de la liberación. Los seres humanos se dividen en dos categorías. La mayoría está en aquellos que perciben la existencia como mero fenómeno biológico. Y hay una minoría, que somos nosotros, que perciben la existencia como fenómeno también, o sobre todo, biográfico. La mayoría percibe la vida como un fenómeno meramente biológico, porque nace una familia, va a la escuela, tiene que prepararse para tener una profesión, un trabajo, se casa, tiene hijos, tiene que mantener, seguir su trabajo. O sea, él no tiene conciencia biográfica, histórica de su existencia. Justamente una persona conscientizada, y esto yo diría que es la tarea número uno de una escuela de cuadros, es ayudar a la gente a pasar de una percepción de la vida como fenómeno biológico para una percepción de la vida como fenómeno biográfico. Aquellos que tienen esta percepción biográfica son aquellos que tienen conciencia que yo pertenezco a una familia que hace parte de una clase social que está inserida en una sociedad donde hay contradicciones de clase y que esta sociedad hace parte de una coyuntura internacional que en este momento se configura de esta manera porque hay estas y aquellas contradiciones y tensiones en el mundo. O sea, una consciência do passado, justamente o que tanto Fidel quanto Chávez sempre ha hecho com muita pedagogia, o resgate da memória histórica do povo para que a gente tenha essa consciência histórica, resgatar o passado para, em o presente, desvendar melhor o futuro. Ou seja, resgatar o passado, a história passada, para, em este presente, abrir cada vez mais ventanas e portas hacia o futuro melhor. Então, esse processo é um processo fundamental em toda a pedagogia de Paulo Freire. Incluso Paulo Freire tem um livro que se chama Pedagogia da Esperança, né? Como tem também outro, Pedagogia da Autonomia. Então, são textos muito importantes que temos que cada vez mais divulgar, aprofundar, estudar, para ajudar a gente a isto. Ajudar a quê? Cris, eu conheço bem a América Latina, ha visitado muitos centros de formação política e, em geral, mesmo em alguns centros que abraçam, em princípio, a teoria, a pedagogia de Freire, la necesidad de expresarse a través del dibujo, de reírse, pero el Uruguay de los años 50, acá ya hablamos de la política y de un compromiso temprano, no era un Uruguay signado por la miseria, ni siquiera lo era tu situación familiar, personal. Sin embargo, hubo también un temprano compromiso desde ese lugar. Sí, no, yo nunca viví situaciones de miseria, pero siempre sentí que funcionaba dentro de mí ese músculo secreto, ¿no? Que por ahí es el que, no sé, donde se desarrollan las mejores energías del bicho humano, que es un músculo que podríamos llamar solidaridad o conciencia, o no sé. Conciencia de los demás, digamos, ser con otros, ser en otros. Y eso yo lo sentí desde muy chiquito. Y empecé a dibujar, dibujando para otros, y empecé a escribir, escribiendo para otros. Nunca me creí el cuento de que uno escribe para uno. No, no es verdad. Digo, no es verdad para quienes publicamos, es verdad para quienes tienen todo el derecho de escribir sus diarios íntimos, personales, privados. Pero cuando se escribe y se publica, se escribe para otros, uno se dirige a otros. Y por lo tanto hay una energía solidaria en eso, hay una... ¿Cuándo fue el momento donde estuvo claro para vos que el oficio de escribir era tu oficio? Que lo que querías era ser ese cazador de historias, ¿no? Que seguís siendo aún hoy. Creo que fue gracias a Las Venas Abiertas de América Latina. Que fue en realidad el primer, yo escribí varios libros antes de publicar Las Venas. Claro. Pero fue el primer libro que me permitió a mí tomarme más en serio ese asunto. Año 1971, ¿no? Se publicó, yo lo escribí en el 70. En el 70. Sí. Lo escribí en 3 meses. O sea, tuve 4 años buscando material, recogiendo cosas, en los caminos y en los libros. Y
Después lo escribí en 90 noches con mucho café. Pero fue a partir de la publicación de Las Venas y de lo que pasó con el libro. Al principio no pasó nada, el libro fue un desastre. Los primeros meses no vendí, vendía poquísimo. Y don Arnaldo Orfila Reinal me mandaba cartas desde México diciéndome que no me desalentara, que bueno que hacían las cosas con los libros en América Latina. Pero después empezó a tener cada vez más suerte. Tuvo un éxito, bueno. Sí, éxito con los lectores. Enorme, enorme. Sí. Y fue sobre todo elogiado por las dictaduras que lo rojo, maíz naranja, maíz azul, maíz violeta, maíces de todos los colores, como la especie humana tiene todos los colores, como el maíz. Pero antes de que los dioses nos hicieran de maíz, nos hicieron de madera. Porque los dioses andaban queriendo compañía, estaban muy aburridos y no tenían con quién conversar. Y entonces decidieron inventarnos. Hicieron varias pruebas. Antes de llegar al maíz, que fue la definitiva, hicieron algunos experimentos, y uno con la madera. Y le salieron ahí un hombre y una mujer, y varios hombres y mujeres perfectitos, todos de madera. Eran bárbaros los hombres de madera, espléndidos. No tenían dudas, ni pasiones, ni miedos. No se caían, pero no se caían porque no caminaban. No tenían desaliento porque no tenían aliento. Según la tradición maya, los hombres de madera fueron destruidos por los dioses. Pero se equivoca la tradición. El mundo está lleno de hombres de madera. De los cafés de Montevideo, de cafés como este, el brasilero, el más antiguo de todos, cafés de los tiempos en que había tiempo para perder el tiempo. En los cafés aprendí todo lo que sé, fueron mi única universidad y aprendí lo más importante de todo lo que sé, y es que para ser capaces de decir tenemos que ser, antes que todo, capaces de escuchar. Yo no soy de recibir consejos ni de darlos, pero cuando alguno se me arrima, algún muchacho, joven, preguntando por los secretos del oficio, le digo que yo no tengo ninguno salvo ese secreto que me enseñaron los años y los cafés, que para no ser mudo hay que empezar por no ser sordo. Trato de escuchar las voces perdidas, que son las que me suenan mejor, las más dignas de ser escuchadas. Porque en general, te digo, las voces del poder nos condenan al aburrimiento eterno. Son voces llenas de ecos, pero cada vez tienen menos imaginación, menos capacidad creadora. La educación lo que ha hecho es imponer una escala de valores, una concepción del mundo, un orden moral a gente que tenían otros órdenes, otras escalas, otras concepciones. Entonces esta idea de la educación, yo voy a educar, voy a imponer la cultura, voy a civilizar, que es la idea de Sarmiento y de algunos otros bárbaros que tanto daño hicieron a nuestras civilizaciones más profundas, las verdaderas, que eran llamadas barbaries. Hay que manejarlo con mucho cuidado, eso de educar. Yo creo que lo más importante es saber escuchar y respetar lo que se escucha, saber ver y respetar lo que se ve. Y que la única manera de educar es aprender. El que de veras enseña es el que aprende, como decía Paulo Freire con razón. Se educa aprendiendo. Entonces, a partir de la certeza de que el otro siempre tiene algo que decir que vale la pena escuchar. Que todos tenemos algo que decir que vale la pena escuchar. Yo no le voy a transmitir la verdad a nadie, porque la verdad no existe. La verdad es el resultado de una cantidad de verdades contradictorias entre sí, que son tan contradictorias como nosotros somos. Entonces, esas concepciones, de redención por la educación, a mí siempre me producen un poquito de alergia. Digo, cuidado. Yo creo que en primer lugar hay que respetar a los demás y saber que esa frontera que separa a los civilizados de los bárbaros, a los cultos de los incultos, es una frontera falsa, que no tiene nada que ver con la vida. Yo conozco una cantidad de doctores que son de una incultura tenebrosa. En cambio, conozco gente profundamente culta que no sabe leer ni escribir o que escribe y lee de mala manera. ¿Por qué? Porque culto es aquel capaz de escuchar al otro. Y culto es aquel capaz de escuchar las voces de la naturaleza de la que forma parte. Ese es el culto para mí, no el que acumula conocimientos. Más conocimientos acumula la computadora, pero fíjate lo que es con internet, impresionante.